Hola chicos, ¿cómo están? Estoy pasando en limpio la clase de hoy, del lunes 28 de septiembre. Y así les queda como teoría para que puedan realizar la actividad 11, ¿sí? Hoy estuvimos hablando de divisibilidad. Estaba muy desprolijo todo lo que había escrito, así que lo pasamos en limpio, ¿sí? Como les dije hoy, vamos a hablar de divisibilidad. ¿Sí? Divisibilidad se refiere a la propiedad de los números naturales. Acuérdense que nosotros trabajamos con números naturales. ¿Qué significan? Números que no tienen decimales, ¿sí? Trabajamos con el 1, 2, 3, 4, bueno, así hasta el infinito. Entonces, es la propiedad, la divisibilidad de un número natural de dividirse por otro y que su resultado a la vez sea otro número natural. ¿Qué significa esto, chicos? Que al dividir el resto sea cero. Es lo que estuvimos hablando hace un ratito en la clase. Yo les pongo acá, por ejemplo, los números 3, 6, 9 y 12 tienen divisibilidad por 3. ¿Qué significa que tienen divisibilidad por 3? Estos números son divisibles por 3, están en la tabla del 3. Cuando los divido por 3, el resto es cero. Eso es la divisibilidad. Entonces, hablamos de dos conceptos, que son los múltiplos y los divisores. Yo acá les puse bien formal la definición. Un número natural es múltiplo de otro cuando es el resultado de multiplicar ese número por cualquier número natural. Por ejemplo, todos los resultados de la tabla del 8 son múltiplos de 8, porque yo voy haciendo 8 por 1, 8 por 2. Si se prolonga esa tabla más allá del número 10, esos números también son múltiplos del 8. Por ejemplo, el 800, ¿sí? Lo puedo dividir por 8 y el resto es 0. Los divisores, dice, cuando un número natural es divisor de otro, si al dividir el segundo por el primero el resto da 0. A ver, toda esta palabrería formal que yo les doy acá para que tengan como teoría, lo resumí en un ejemplo, chicos. Yo sé que el 15 es divisible por 3. El 15 está en la tabla del 3. Entonces yo digo que el 15 es múltiplo de 3 o puedo decir que el 3 es divisor de 15. Cualquiera de los tres está bien, ¿sí? El mayor es el múltiplo, el menor es el divisor. Lo importante es que sepamos que son divisibles, el 15 es divisible por 3 porque su resto al dividir da 0, porque da un número exacto, o sea, un número natural. Yo les expliqué, les di los criterios de divisibilidad. Les dije, un número es divisible por 2 cuando la última cifra es un número par o cero. Es divisible por 3 cuando la suma de las cifras del número da un múltiplo de 3, o sea, un número que está en la tabla del 3. Un número es divisible por 4 cuando las dos últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 4. Acá les puse ejemplos de cada criterio, chicos. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 en 5. Es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y 3 a la vez. Es divisible por 8 cuando las tres últimas cifras son ceros o queda determinado un múltiplo de 8. Un número es divisible por 9 cuando la suma de las cifras da un múltiplo de 9. Un número es divisible por 10 cuando termina en 0. Estos criterios, chicos, como les dije, no nos queda otra más que los tenemos que aprender. Hay que estudiárselos, ¿sí? De esa manera, cuando yo les doy un número y necesito saber si es divisible por 0, por 0 no, y es divisible por algún número o no, directamente yo hago me aprendo el criterio y no necesito hacer la cuenta y ver si el resto es 0 o no. Y por último, esto creo que hoy no llegamos a hablarlo, se los explico ahora. Un número es primo cuando solamente tiene como divisores al 1 y a sí mismo. Por ejemplo, yo les puse acá el 7. ¿Por qué el 7 es un número primo? Porque el 7 no se puede dividir más que por sí mismo, está en la tabla del 7 en 7 por 1, y obviamente todos los números son divisibles por 1, porque 7 dividido 1 es 7. Entonces, solamente cuando se puede dividir por 1 y por sí mismo es primo. Ahora, cuando tiene más de dos divisores, se llama compuesto. Por ejemplo, el 18. ¿Por qué es compuesto el 18? Porque se puede dividir por 1, por 2, por 3, por 6. Con que tenga más de 2, o sea, más de sí mismo, y el 1 ya está, ya es compuesto. Por ejemplo, el 4. El 4 es un número compuesto. ¿Por qué?
porque es divisible por 4, por 1, pero también por 2. Entonces, al tener una alternativa más, al tener más de 2, ya es un número compuesto. Y por último, quiero explicarles la factorización de un número. Factorizar un número, les puse acá el ejemplo 66, factorizarlo es transformarlo en multiplicación de números primos. ¿Cómo es el proceso de factorización? Con esto terminamos la actividad 11, ¿sí? Con todo lo que vamos a necesitar para seguir después. Ponemos el número que quiero factorizar y una línea. A la derecha de esa línea, el menor número primo sin considerar al 1. Nunca comenzamos con el 1. El 1 no se considera, ¿sí? El menor número primo por el que se puede dividir. Entonces, 66, el número primo más chico por el que se puede dividir es 2. 66 dividido 2, 33. 33, ¿cuál es el número primo más chico por el que se puede dividir? Por el 3. 33 dividido 3, 11. Pongo el resultado acá. 11 es un número primo, así que el número primo más chico por el que se puede dividir es sí mismo. 11 dividido 11, 1. Cuando obtenemos el 1 se terminó el proceso de factorización. Todos los números que quedaron a la derecha, así todos estos números primos, esta es la factorización definitiva. Los tengo que escribir multiplicando. 2 por 3 por 11. Esa es la factorización del 66. Obviamente 2 por 3 es 6, 6 por 11 es 66. ¿Sí? Está descompuesto el número en una multiplicación de factores primos. Eso es factorear o factorizar un número. Transformarlo en multiplicación de números primos. De esta manera. ¿Sí? Yo que les decía que acá no puede ir un 1. No puede ir un 1 porque se los escribí acá. El 1 no es primo ni compuesto, ¿eh? Cuando yo les digo el menor número primo por el que se pueda dividir, obviamente empezando hay que pensar en el 2. No puedo poner acá un número por el cual este no se pueda dividir. Por eso necesito conocer los criterios de divisibilidad. En la actividad 11, yo todos los ejercicios que les di son o de verdadero o falso, o de un listadito de números que identifiquen cuáles son divisibles por 2, cuáles por 3, o que les he dado algún ejercicio en donde hay una cifra, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre ahora, así. Y les digo, completen con la cifra que falta para que el número sea, no sé, divisible por 5. Pongo cualquier ejemplo ahora, para que sea divisible por 5. Entonces, ustedes tienen que saber el criterio de divisibilidad por 5, que es que termina en 0 o 5. Entonces, sabiendo eso, ustedes van a completar la cifra que falta, un 0 o un 5. Porque ahora el 4230 es divisible por 5 porque está terminando por 0. O, qué sé yo, 120, no sé. ¿Qué número hay que poner para que sea divisible por, no sé, por 4? Para que sea divisible por 4 tiene que terminar en 2 ceros, en este caso ya no es imposible, o tiene que ser un número que esté en la tabla del 4. Bueno, 4, 124, porque los dos últimos son un múltiplo de 4. Después hay un último ejercicio, que más que nada es para que sigamos después en la próxima actividad, con una tabla donde tienen que ir tachando números, ¿sí? Según sean múltiplos de 2, de 3, de 5, bueno. Todos los ejercicios que hay en la actividad 11, chicos, son para aplicar esto, los criterios de divisibilidad, que vuelvo a repetir, nos los tenemos que aprender. No queda otra. Ahí les puse a Homero pensando y estudiando, porque no nos queda otra más que aprendernos los criterios. Bueno, espero que les sirva y nos vemos en la próxima. Un besito.